Bien, estamos retomando nuestra conexión, la perdimos por un momento, un segundo. Espero que ahora se escuche fuerte y claro. Y bueno, pues nuevamente me presento. El día de ayer estuvimos compartiendo un mensaje poderoso ahí en el Salmo que hablaba acerca de la esperanza eterna y era un mensaje de consuelo. Hoy espero que este mensaje sea un mensaje de propósito, es decir, tenemos un futuro asegurado, pero el día de hoy podemos pensar en la bendición de el vivir hoy con propósito, con sentido. Así es que vamos a tratar de responder quizá las preguntas universales acerca del propósito, de por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. Y bueno, el tiempo es corto, así es que me encantaría iniciar con una oración. Y bueno, pues vamos a orar. Buen Dios, Padre, gracias Jesús por el privilegio, Señor, que nos das de meditar en tu palabra inspirada, Señor. No son pensamientos humanos de hombre, no son ideas, Señor, de un grupo de personas, sino es tu voz, Señor, es tu mensaje, es tu intención y tu corazón, Señor, para cada uno de los que estamos aquí reunidos y conectados, Señor. Gracias por esas personas que hoy por primera vez quizá escuchen este mensaje. Gracias por aquellos, Señor, que lo van a escuchar después, porque queremos y pedimos, Señor, que tú traigas esperanza, que tú traigas bendición, Señor, a través de esto, Señor. Agradecemos esto y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de ayer estuvimos compartiendo acerca de la esperanza de un hogar eterno, de un hogar celestial, ¿verdad? Jesús prometió a sus discípulos que iba a prepararnos un lugar, así es que eso nos debe animar. El día de hoy vamos a hablar acerca del sentido, del significado de la vida y vamos a hacernos las preguntas, ¿verdad?, que yo creo que todos en algún momento nos hicimos. Quizá algunos ya las respondieron o quizá otros desistieron de este esfuerzo de encontrar, ¿verdad?, las respuestas a las preguntas filosóficas universales, y creemos nosotros, ¿verdad?, los cristianos, que estas respuestas Dios nos las ha dado en su palabra, en la Biblia. Todo esto se basa en un pasaje, ¿verdad? Este sería un mensaje textual basado en un solo texto con un principio. Esto es Romanos 11:36. Y mira, de aquí se desprende todo. Estas son palabras ahí en la carta a los Romanos del apóstol Pablo diciendo, concluyendo al misterio y la sabiduría de Dios de el plan eterno de redención para los gentiles y para toda la humanidad en Cristo, el mensaje del Evangelio. Y mira cómo cierra con estas palabras. Aquí están las respuestas que vamos el día de hoy a encontrar. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Es una alabanza, es una expresión de alabanza, pero tiene importantes preposiciones. Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con el origen, con la razón o propósito y con el futuro. ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Estas son lo que algunos llaman las máximas filosóficas. También están en la psicología. Muchos han tratado de responder, ¿verdad?, las grandes preguntas de dónde vengo, ¿verdad?, a dónde voy y quién soy, ¿verdad? Son preguntas universales. Y otra vez, quizá no te has detenido a hacerlo, quizá has encontrado propósito en algunas. Y mira, solamente una breve introducción. Recordaba yo en estos días un querido amigo, quizás nos está escuchando, me preguntaba acerca de un particular libro de la Biblia, el libro de Eclesiastés, el libro que escribió este rey, ¿verdad?, de Israel, Salomón, el hijo de David, y él era un hombre sabio que estaba buscando las mismas preguntas de las que acabamos de plantear, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la felicidad, la vida, la muerte, en fin? Entonces él escribió, Salomón, el hijo de David, un tratado de filosofía. Yo no sé si tú lo sabías, y bueno, yo esto hasta que fui al seminario lo aprendí,
que, ¿verdad? Hay diferentes géneros literarios en la Biblia, pero en particular Eclesiastés es un libro en particular que se distingue por una cuestión particular o única, que es filosofía pura. Es decir, el predicador o Salomón se está haciendo preguntas que a veces no encuentra o no da una respuesta. No está dando absoluto, simplemente está lanzando ideas o premisas, ¿verdad? En busca de resolver sus dudas más profundas y existenciales. Mira, ¿a qué conclusiones llegó? Es un libro bastante complicado al principio cuando lo lees porque te dice que todo es absurdo, que no encuentra sentido, es decir, estamos buscándole sentido a esta vida, pero constantemente se encuentra con que las cosas no tienen sentido. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida, verdad? Vanidad de vanidades, dice Salomón, todo es vanidad, o sea, no hay sentido. Este libro, Eclesiastés, y bueno, no me voy a detener a hablar tanto de Eclesiastés, pero es interesante cómo la persona con la mayor sabiduría, ¿verdad?, que Dios le dio, este hombre, intentó resolver lo que tú y yo quizá nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? La búsqueda de la felicidad, el disfrute o el goce, el trabajo, las riquezas o bienes materiales, las distintas épocas o etapas de la vida, ¿verdad? Los tiempos y las preguntas que creo que hoy nuestro corazón, ¿verdad? Y con los últimos sucesos y acontecimientos nos estaremos haciendo, ¿qué acerca de la vida y la muerte, ¿verdad? Y déjame decirte que el tono de este tratado Eclesiastés es un tono pesimista, hasta que por fin encuentra cierta, vamos a decir que él está haciendo una búsqueda, está lanzando las preguntas, pero al final va a llegar a conclusiones. Entonces no te desesperes si alguna vez intentas leer Eclesiastés y al principio dices, bueno, ¿estas son palabras de Dios? O bien son, quiero decir, ideas del que escribió esto, o de dónde surge todo esto. Mira, él continúa diciendo, ¿verdad?, allí en sus capítulos que todo es absurdo y todas las cosas van al mismo lugar. ¿Qué sentido tiene, verdad, trabajar y esforzarse cuando dice todo surge del polvo y todo regresará al mismo polvo? Y bueno, te voy a dar una conclusión a mitad de camino que tiene Salomón, es decir, no es una conclusión final, es solamente, ¿verdad?, una resolución cuando está a punto de llegar a la verdad absoluta o a este conocimiento, ¿verdad?, de la verdad misma. Y mira lo que dice, y a lo mejor esto te va a quedar todavía con más dudas o inquietudes. Dice este hombre: al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. Y aquí viene esta conclusión que yo le llamaría una conclusión a medias. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Es decir, toda la sabiduría humana, el mejor esfuerzo que tú y yo hagamos, ¿verdad?, por darle sentido a la vida misma, ¿verdad?, a la existencia, por qué estamos aquí en esta tierra, en fin. Yo me hacía mucho estas preguntas, recuerdo cuando estaba allí en la universidad, bueno, desde antes, ¿verdad? Creo que desde más niño siempre me caractericé por este tono de búsqueda y de interrogantes del porqué de las cosas y el origen, ¿verdad? Y es interesante porque todos los filósofos, ¿verdad?, desde Platón, Aristóteles y los que vinieron, y a lo largo de las épocas, personas espirituales, ¿verdad?, han buscado responder. Y a lo mejor tú dices, qué ambicioso es este joven o este hermano que aquí está compartiendo contigo estos descubrimientos que están aquí, no están en otro lugar, que voy a tratar de responder estas tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Voy a buscar responder, ¿verdad?, estas preguntas. ¿Por qué esto es importante? Porque llegamos al final de nuestros días y estoy convencido que si tú no te has respondido esto, vas a sentir que la vida no tuvo significado, que quizá no la viviste y no la aprovechaste como debías vivirla. Pero ¿sabes qué es lo más delicado de esto? Cuando no nos hacemos las preguntas o no buscamos resolverlas, creo que muchas veces
nos quedamos con una conclusión pobre. Ayer decía yo, cuando no tienes la certeza de una verdad, te vas a quedar, ¿verdad? Te vas a quedar con un apego a lo que puedes ver, a lo tangible, a lo más simple, a una respuesta sencilla. Y sabes, creo que Dios quiere que vayamos más, que nuestros pensamientos sean elevados, que le conozcamos a Él. Y es un esfuerzo que también de esto va a depender quizá nuestra eternidad. De esto va a depender, claro, si no sé quién soy, si no sé de dónde vengo, bueno, pues simplemente no estoy seguro de a dónde voy a ir. Yo espero que tú y yo, al terminar, ¿verdad?, esta meditación, al menos tengamos una idea de que hay una respuesta y que hay un mensaje de Dios para ti. Bueno, el mejor esfuerzo concluye: por más que se esfuerce el hombre por hallar lo que Dios hizo en esta vida, no lo encontrará, aún el sabio no lo puede comprender. ¿Sabes? Los mejores libros de ciencia y que describen o tratan de explicar el origen de las cosas del universo, ¿verdad? Y de cómo fue creado todo y cómo, de dónde surgió el hombre, no son más que teorías. Y esto es bien importante que tú y yo lo sepamos, y sobre todo que lo enseñes a tus hijos, porque una simple teoría no es una ley. No se llama, ¿verdad?, ley de la evolución o ley del origen de la gran explosión. Es teoría de la evolución y teoría del Big Bang. Estos son respuestas simplemente humanas al origen de las cosas. En cambio, Dios nos da respuestas en su libro inspirado. Déjame darte una definición simplemente del origen del ser humano. Yo sé que tú lo has escuchado. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy creación admirable. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra o en el vientre, dice, era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Habla de cómo desde el embrión, es más, desde antes de que estuviéramos en la mente, en la concepción de nuestros padres, ya Dios había pensado en ti y en mí. Y sabes, eso cambia todas las cosas. Esto nos dice que no somos un accidente, no eres el resultado de una casualidad, ¿verdad? Como enseña estas teorías del origen de las cosas y del ser humano. No venimos tampoco del animal, no somos animal, lo distingue la palabra, ¿verdad? Dios le dio al hombre un espíritu, un alma que no es igual a la de los animales. ¿Sabes? Lo que enseña la ciencia es que somos una casualidad del universo. Te decía que en los mejores textos o libros de estos científicos, y bueno, respetamos la ciencia porque ha habido a lo largo de la historia científicos cristianos, ¿verdad?, que no estamos peleados o no están peleados, perdón, ellos con la ciencia. Pero bueno, la teoría de que todo viene de una explosión y de un gran caos es lo mismo que decir que este universo ordenado, escucha bien esto, este universo que tiene un orden y una lógica fue resultado de agitar las piezas de un rompecabezas y al simplemente lanzarlas que cayeran en un perfecto orden. Dicen los mejores apologistas, ¿verdad?, o defensores de la fe, se requiere más fe para creer en estas teorías o en estas ideas del caos y de que del caos procede el orden y que de la nada surja algo, ¿verdad?, que se requiere creer en un creador. Que cuesta más trabajo ponerle fe a lo otro que pensar en que existe un creador que tiene una inteligencia y que dotó al universo de un orden y de una lógica perfecta. ¿Sabes algo? Y quizá aquí te abro mi corazón, algo que transformó mi entendimiento sobre la vida cristiana, es decir, cuando yo era todavía mucho más joven y yo me hacía estas preguntas y estaba conociendo un poco a Dios, no puedo decir que ya le conocía como hoy le conozco, como Dios me conoce. Cuando yo estaba en este proceso,
Yo recuerdo que uno de los libros que más impactó mi corazón, y yo creo que el pastor lo ha recomendado y lo ha dicho miles de veces, así es que esta va a ser una vez más, compártelo con alguien que lo necesite, Una vida con propósito, de Rick Warren. De hecho ya cambió el título, ahora se llama ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Pero es el mismo material, el mismo mensaje y contenido. Una vida con propósito. Yo descubrí allí que no soy un accidente, que aun cuando mis padres pudieron haberme planeado o haberme no planeado, aunque yo hubiera tenido, ¿verdad?, o conocido, ¿verdad?, de dónde nací o quién fue mi progenitor, cuántos casos no conocemos, ¿verdad?, de personas que nacen con ese interrogante y entonces siempre han creído que no fueron deseados, que no fueron más que un accidente. Y sabes, lo primero que te enseña este orden, ¿verdad?, de la vida con propósito, es que tú no eres un accidente. Eso cambió totalmente mi manera de pensar y me hizo soñar y aspirar a más, porque me hizo pensar, bueno, eso lo entiendo, gracias a Dios yo nací con un padre y una madre que me criaron, ¿verdad?, y me amaron. Pero aún así, si no hubiera sido el caso, Dios tiene un propósito para cada uno de los que nació, porque Él los formó, porque Él los pensó. Así es que Él tiene un propósito para nuestra vida. Eso cambia en todo. Hay un propósito en esta vida. Te voy a compartir 2 testimonios brevemente. Mientras estudiaba en el seminario nos llevaron a hacer prácticas, a compartir a una prisión, a las cárceles allí en el Valle de Texas. Yo estudié precisamente en la frontera allí en Reynosa, frontera con Reynosa, que es McAllen prácticamente, y es también conocido como el Valle de Texas. Yo allí estudié y en este precioso lugar donde, bueno, Dios formó mi corazón y transformó mi carácter en 4 años, bueno, lo sigue haciendo, pero le conocí de una manera especial. Nos llevan a esta práctica a compartir a los presos. Y recuerdo el testimonio de una de las personas que estaba allí, que no era preso, por cierto, era una persona que había estado en prisión. Y decía él que, bueno, él tenía no sé cuántas cadenas perpetuas, era imposible que él saliera. Y dice que mientras él estaba allí dentro, estaba en un conflicto, ¿sabes? Él no conocía a Dios, él no tuvo esta formación, él no tuvo padres, nadie le habló quizá de este mensaje que ahora tú conoces y te estoy compartiendo. Y dice que él estaba en una disyuntiva, que él estaba a punto de matar a otro recluso porque era una presión que tenía que hacerlo. Y mientras él estaba en estos pensamientos de llevar a cabo, ¿verdad?, esta obra de homicidio, dice que estaba luchando con él. Y dice que no entendía por qué, de alguna forma como que sentía que algo le decía que no lo hiciera. Él no decía que era una voz, pero simplemente pensaba, ¿qué es esto? ¿Cuál es este pensamiento? ¿O por qué siento que me está hablando mi conciencia? Él no distinguía que era Dios. Pero en esta lucha con estos pensamientos de que no hiciera esto, ¿verdad?, dice que llegó un momento de decir y pensar, ¿acaso eres eres tú el que me está hablando? Y estando allí preso, sin ninguna esperanza, sin ningún propósito, escucha bien esto, alguien que estaba condenado, no tenía sentido ni esperanza, de pronto dijo, si eres tú, Dios, el que me está hablando, demuéstrame que eres tú y que no quieres que yo cometa este acto. Y entonces dice que en sus pensamientos lo primero que le vino fue en un momento de necesidad, dice cuando él fue echado de su casa, ¿verdad?, tenía hambre, estaba en la calle y dice que lo único que quería era comer. Dice que era un niño, no sé, de 12, 13 años y que mientras estaba en estos pensamientos encontró tirada una cartera. Bueno, sabes, en su pensamiento fue Dios diciéndole, yo he tenido cuidado de ti desde que eras un niño. Desde antes de que tú me conocieras, yo he tenido cuidado de ti. Yo te he provisto, te he dado y te he dado oportunidades también de que me conozcas. No sé cómo, pero este hombre salió de prisión. ¿Sabes a lo que se dedica ahora esa persona? Y bueno, tuve la sorpresa de conocerlo. Él ahora se dedica a compartirle a otros reclusos, a otros presos de la esperanza de Cristo. Él les habla acerca de Cristo, ¿verdad? Obviamente él no cometió ningún acto, ¿verdad?, como había pensado, pero se dio cuenta que Dios siempre estuvo allí y que tenía un propósito para él. Déjame decirte algo muy breve acerca de mí. Aunque nací en un hogar cristiano, ayer yo decía,
el haber nacido en un hogar con una fe, ¿verdad? Haber sido inculcado en un credo, en una enseñanza religiosa, no te hace una persona de convicción. Es una decisión personal. Y bueno, lo que te quiero decir es que Dios te busca, Dios me buscó. Yo recuerdo en una ocasión que estaba totalmente desconectado de las cosas de Dios, estaba en la universidad y tomé un taxi, y el que venía manejando ese taxi escuchaba alabanzas, y lo primero que me llamó la atención fue, bueno, pues le dije, oye, tú eres hermano, tú asistes a una iglesia, y ya me empieza a contar. Bueno, él acabó contándome su historia de cómo fue a los Estados Unidos ilegalmente, lo atraparon, cayó en una prisión casualmente, ¿verdad? Estamos hablando de estas historias. Y allí encontró una iglesia dentro de la prisión. Dice que él recibió el mensaje, conoció al Señor, conoció a Cristo y llegó de vuelta a casa para compartirlo a su familia. Dios tiene un propósito. Ahora, lo más impactante de esa historia es que yo lo escuchaba, y antes, por cierto, de bajarme de ese taxi, recuerdo que yo me sentía buena persona y decía, oh, qué bueno que esta persona, este hermano, ¿verdad? Dios haya sido bueno con él, le voy a dar un extra por el viaje, no solo, ¿verdad?, porque me trajo, sino para bendecirlo como una ofrenda. ¿Y sabes qué me impactó más de él? Al final no le prestó tanto atención a que yo le diera, ¿verdad?, no sé, 50 pesos o algo de más, sino que me dijo, ¿me dejas hacer algo? ¿Me permites orar por ti? Acuérdate, yo te estoy diciendo que en ese momento yo no estaba buscando a Dios. Dios, en cambio, me estaba buscando a mí. Y bueno, pues oró por mí, me bendijo, y fue algo, sabes, especial. Son esas ocasiones en las que sé que Dios te está buscando. Aun cuando no entiendas lo que estás viviendo ahora, aun cuando atravieses dificultades el día de hoy, Dios tiene un claro y perfecto plan para tu vida. ¿Qué concluyó Salomón? Y estoy llegando ya casi pues no al cierre, pero sí estamos ya aterrizando este mensaje o este devocional. Me encantan las palabras de este filósofo o de este apasionado de las preguntas de la existencia, ¿verdad? Me encanta esto. Bueno, él concluyó en su tratado Eclesiastés: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. En otras palabras, ¿verdad?, el fin de todo lo que se dijo y del discurso es: conoce a Dios, reconoce en tu vida a Dios y obedece sus mandamientos, porque eso es lo que Dios nos va a decir. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Creíste en lo que yo dejé allí escrito? ¿Me buscaste de corazón? ¿Te diste cuenta que yo era un Dios de amor? Ahora, voy a tratar de responder estas primeras 3 preguntas, ¿verdad? Dije que Pablo escribió todo lo que estamos ahora cuestionando acerca del origen, lo concluyó en este versículo de Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, la palabra de procede del origen, de donde venimos, de donde somos, venimos de Dios, venimos de Él. ¿Por qué existe o por qué subsistimos? El que respiremos, el que andemos, el que tengamos salud o el que tengamos alimento, el que tengamos la bendición de Dios cada día, ¿verdad?, para despertar y hacer lo que podamos hacer, es por Él, porque Él lo sustenta, Él nos sostiene. ¿Y para qué son todas las cosas? Para Él. A final de cuentas, ¿cuál es el sentido y el propósito? Para Dios, para darle gloria a Dios. ¿Sabes? Esto no les gusta a los académicos y a los letrados, a los maestros de universidad. Yo lo recuerdo cuando estaba ahí, ya tuve mi encuentro con Dios, voy a llamarlo así, tuve mi conversión a los 21 años. Y lo que te quiero decir es que mientras yo tomaba clases de filosofía y de estas cosas ahí en la universidad, era una batalla constante, pero yo estaba completamente afirmado de quién era Dios y de lo que Él había hecho por mí. Mientras escuchaba estas ideas de que Dios no existe, de que no hay un propósito, no hay una causalidad, ¿verdad?, una causa para el mundo, mientras yo escuchaba que no existía un orden o una inteligencia superior, porque esos son los pensamientos que
eso desde siempre ha lidiado el hombre. Mientras yo luchaba con eso, yo me daba cuenta que el hombre siempre va a perseguir esa pregunta, sea creyente o no, siempre va a querer resolver cuál es el propósito y el origen de todas las cosas y el fin y el por qué. Y déjame decirte que mientras busque respuestas fuera de Dios, no va a encontrar la razón, no va a llegar a ninguna conclusión. Mientras las personas busquen el sentido en este mundo, no lo van a encontrar. Es decir, puedes descubrir, como lo hizo Salomón, ¿verdad? A través de los placeres, a través de la inteligencia, a través de los bienes materiales, a través de la realización personal, a través de la justicia, a través del arte. Él intentó por todos lados, pero no encontraba a Dios. Y sabes, quizá ese es el caso de muchos de nosotros, era el mío, quizás sea el tuyo, que hemos estado buscando aparte, es decir, fuera de Dios, sentido a esta vida y sentido a nuestra existencia. No lo vas a encontrar. Quiero cerrar entonces, ahora sí, este mensaje con las 3 respuestas. ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Isaías 43. Podría citarte cualquier otro pasaje, pero me voy a limitar a estos que escogí. ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Isaías 43, verso 1 y del versículo 3 al 7. Dice así: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Me encanta la versión 60 que dice, mío eres tú. Podemos pasarnos hablando de estos pensamientos y de estas realidades existenciales de la vida, pero me encanta y con eso simplemente me puedo quedar. Mío eres tú, soy de Él, soy de Dios, le pertenezco a Él. Él me creó, Él me formó. Voy a continuar leyendo, no terminé. Dice ahí en el verso 3, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ya se introdujo de otra manera, no solamente es nuestro Creador, nuestro Redentor, dice que Él es nuestro Salvador. Luego dice, a cambio de ti, mira cuánto nos ama Dios, ¿sabes? Esto es hermoso. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Verso 5. No temas porque yo estoy contigo. Mis hijos y mis hijas, llamados por mi nombre, a los que yo he creado para mi gloria, al que yo los hice y los formé. Soy su hijo, soy amado, soy redimido, es decir, soy comprado, soy hecho suyo, soy hecho santo, me conoce por mi nombre, me dio nombre. Y esa es la razón y ese es el origen de mi existencia. Ahí dice también de dónde vengo, ¿verdad? Soy creación de Dios. Voy a responder ahora la pregunta que dice, ¿cuál es mi propósito? Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Dice, porque de Él, ya contestamos el origen de Dios, venimos de Él, ya lo leímos. Ahora vamos a ver por Él, ¿por qué subsistimos o para qué estamos acá, aquí en este tiempo, en esta tierra? Bueno, dice en Efesios que somos hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Eso está ahí en Efesios capítulo 1. Te animo a que leas, de hecho, todo el capítulo 1 y capítulo 2 cuando tengas tiempo, pero en Efesios dice que somos creados para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, para alabarle. Antes no teníamos propósito, pero desde que tuvimos este encuentro con Él, le conocimos a Él, nuestro único propósito es darle gloria, alabarlo con nuestras palabras, reconocerlo, bendecir su nombre, reconocerlo en nuestras conversaciones al decir gracias a Dios y al decir porque Dios hizo esto en mi vida, dar testimonio de Él. Bueno, mira lo que dice Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pueblo que pertenece a Dios, nos recuerda de dónde, quiénes somos, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que proclamemos, para que anunciemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego me encanta porque no solamente nos dice que tenemos propósito de alabarlo, ya dijimos, pero también de anunciar las obras
lo que Él ha hecho en nosotros. Recuerda siempre de dónde Dios te sacó. Mira lo que dice el verso 10 ahí, primera de Pedro 2:10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, no éramos suyos, no éramos escogidos, ni éramos su nación, su familia, no éramos adoptados todavía. Antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¡Wow! ¿No te parece algo extraordinario? Esto nos recuerda de dónde Dios nos sacó. No siempre fuimos hijos, no siempre fuimos perdonados. Hubo un día, y quizá tú puedas recordar, ¿verdad? El día de cuando tuviste ese encuentro y recibiste ese perdón y conociste el amor que sobrepasa cualquier amor humano. El mejor y el más perfecto amor, el amor de Dios por ti. Termino con esto, la pregunta, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Ya sé que Dios me creó, ahora entiendo que me está dando un propósito y bueno, ¿cuál es el fin último? Ayer lo platicamos, pero te voy a compartir ahora Romanos capítulo 14, versos 7 al 8 y con esto terminamos. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sé a dónde voy, mi destino es el cielo. Tengo un pasado perdonado, tengo un presente con propósito y tengo un futuro con esperanza. Es decir, eso es maravilloso. Son palabras de nuestro pastor, por cierto. Esto del pasado perdonado, un presente con propósito, un futuro asegurado. Me encanta, lo creo. Y es por eso que podemos vivir, aún en tiempos como estos, en tiempos difíciles, no con temor, no con duda, por eso estamos hablando el día de hoy de esto, sino que sabemos que tenemos un propósito. Sí pasamos por dificultades, sí pasamos por pruebas, no hemos dicho que no. Sin embargo, Dios nos habilita y todo cumple su propósito para bien para los que le amamos. Así es que de esta manera cerramos con este pasaje, porque de Él, por Él y para Él, para Dios son todas las cosas y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y si estás de acuerdo conmigo, te invito a que oremos. Me encantó poder compartir esto porque son pensamientos que desde muy joven me cuestionaba y quizá tú lo has hecho. Y sabes, las respuestas perfectas y completas Dios nos las ha dado, nos las ha revelado. Te animo a que oremos y demos gracias a Dios. Nuestro buen Dios, gracias porque tenemos propósito. Gracias porque tenemos esperanza y gracias porque tenemos un futuro asegurado perfecto en el cielo contigo. Gracias porque somos escogidos. Toda tu palabra nos dice, Señor, gracias porque en verdad como hijos amados tenemos tantas promesas y tantas bendiciones de las cuales a veces ni siquiera tomamos en cuenta o nos detenemos, Señor, a agradecerlas, a reconocerlas, a confesarlas, Señor, en oración. Cuando nos sentimos desanimados, deprimidos o tristes, Señor, qué mejor hacer esta pausa, Señor, y decir, soy tu hijo. Señor, sí estoy pasando por dificultad, Señor, sí no comprendo todo, pero entiendo que tú eres un Dios bueno, entiendo que soy amado. Aún en medio de la dificultad o de la prueba, Señor, muéstranos tu amor. Y Padre, una oración especial por aquellos que todavía no tienen este conocimiento, esta revelación de parte tuya, Señor. Ilumina su corazón, ilumina su mente. Yo sé que tu Espíritu Santo obra de maneras que yo no comprendo. Y Señor, que tú los atraes a ti con cuerdas de amor, así dice tu palabra, que tú nos atraes a ti porque nos amas, Señor. Así es que muéstrales a aquellos que aún el día de hoy están dudando, que el día de hoy se están cuestionando, pero es que si hay Dios, ¿por qué las cosas están así? ¿Por qué estamos atravesando esto? ¿Por qué me siento? ¿O por qué la condición en la que estoy? Señor, tú eres un Dios personal, único, vivo, Señor, real.
Háblale, Señor, a ellos. Padre, que ellos se atrevan a cuestionar o bien simplemente a buscar respuestas. Señor, que ellos abran su boca y digan, Dios, si estás ahí, dame una respuesta. Señor, yo sé que tú respondes de maneras claras, de maneras específicas, Señor, a nuestras peticiones. Bendice a aquellos, Señor, que hoy están escuchando este mensaje y están deseando conocer a ese Dios del que habla esta preciosa palabra, el Dios que nos da esperanza, el Dios que nos creó y que nos espera en nuestro hogar eterno. Señor, gracias por este tiempo, bendice a tu iglesia y oramos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse, compartan este mensaje y recuerda, tú sabes de dónde vienes, qué es lo que haces aquí y a dónde vas. Así es que demos gracias a Dios por eso, y quienes no tengan esa esperanza, bueno, pues habla esto. Para esto fuimos llamados, para anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, como las ha hecho conmigo, estoy seguro. Para mí fue un placer acompañarles. Mi nombre es Sajid Ochoa. Que Dios les bendiga y nos conectamos el lunes a otro tiempo con Dios.